Familia, buenas noches. El título de la enseñanza es El aguijón de Pablo. Amado Padre, Señor, hoy nos proponemos en nuestro corazón aprender acerca del aguijón de Pablo. Tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra es más cortante que espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque a través de tu palabra podemos discernir nuestros pensamientos, Señor, y las intenciones de nuestro corazón. Padre Santo, buscamos de parte de ti, Señor, la fuerza para seguir adelante en esto que tú has puesto en nuestro corazón, que es este altar familiar. Te damos las gracias por permitirnos estar reunidos todas las noches en familia y a través de esto poder ayudar a muchas más familias. Declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, familia, el aguijón de Pablo es el título de la enseñanza del día de hoy. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. 2 de Corintios 12, 7 al 9. Dice la palabra: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Amén, gloria a Dios. Este es el pasaje central de nuestra enseñanza esta noche. Aquí el apóstol Pablo menciona un aguijón en su carne. La verdad, se ha dado muchas interpretaciones de lo que pudo haber sido el aguijón en la carne de Pablo, pero la verdad no se tiene certeza a qué se refería él con este aguijón. Algunos piensan que se trataba de alguna tentación de su concupiscencia o alguna fisura en su carácter, otros a las persecuciones y otros a una enfermedad en sus ojos. Ninguna de estas realmente está establecida como comprobada que sea el verdadero aguijón al que se refiere el apóstol Pablo. Y bueno, pues nosotros hoy no vamos a tratar de descubrir de qué se trataba este aguijón. Ya muchos estudiosos de la palabra de Dios han estado tratando de identificar eso. Y esas son las conclusiones a las que han llegado. No se tiene certeza. Pero lo que sí vamos a buscar es entender de dónde procedía ese aguijón y cuál era su propósito. Entonces, vamos a mirar. Este pasaje comienza con el versículo 7 diciendo: y para que la grandeza de las revelaciones, esta es la versión Reina Valera, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Algunas versiones hablan de una espina en mi carne. Entonces aquí está hablando de algo que estaba en su carne, que producía dolor y que tenía un propósito, y era para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltara desmedidamente. Ahora, ¿a qué revelaciones se habla aquí el apóstol Pablo? Vamos a 2 de Corintios y el capítulo 12 vamos a leer el versículo 2 al 4 que habla de esta revelación. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Amén. Entonces, como ven, estas revelaciones eran algo sobrenatural, unas experiencias espirituales que el apóstol había vivido gracias a su elevado nivel espiritual. Él fue convertido a nuestro Señor Jesucristo, él recibió la palabra de verdad y luego dedicó su vida a ello. Era un hombre que se entregó por completo a la obra de Cristo. Y él buscó, como todos nosotros los seres humanos, todos los mortales que conocemos de Cristo, batallamos contra nuestras propias concupiscencias, contra nuestro propio carácter, para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Pero eso es una batalla continua. Y él la libró todo el tiempo. Y aquí habla de ese aguijón en la carne que lo aterrizaba,
para que no se creciera su orgullo por las experiencias espirituales que el Señor le había permitido vivir, para que yo no me crea más de lo que soy, para que no me enorgullezca demasiado, dicen otras versiones, para que yo no me crea más de lo que soy, para que no me orgullezca demasiado. Entonces vemos acá el propósito de ese aguijón. El propósito de ese aguijón era mantener la humildad en el nivel correcto, el orgullo en el nivel correcto. Porque puede pasar, y era lo que exponía aquí el apóstol Pablo, que por esas circunstancias él se pudiera enaltecer demasiado y sentirse muy orgulloso y sentirse muy espiritual, más espiritual que los demás. Entonces, para que no fuera ocurrir eso, estaba ese aguijón que le fue dado, un aguijón en la carne. Algunas versiones hablan de que este aguijón se lo puso Dios, pero ahorita vamos a ver más adelante realmente quién lo puso. Ahí puede ser unas fallas en la traducción, porque algunas versiones sí hablan de que este aguijón viene de parte de Dios, y vamos a ver que realmente no puede ser de parte de Dios. Antes de eso vamos a ir a Proverbios 11:12. 11:2. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Entonces ese es el peligro del orgullo. Porque con el orgullo viene la deshonra, viene la caída, el tropiezo. En cambio, con la humildad viene la sabiduría. La traducción en lenguaje actual habla: el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Entonces, por eso es lo peligroso del orgullo. Eso es lo peligroso, y por eso era tan importante ese aguijón, para que evitara a Pablo caer en el orgullo. Ahora, ¿de dónde venía ese aguijón? Continúa diciendo el versículo 7, continúa diciendo: un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces aquí está siendo claro de dónde proviene ese aguijón. Él lo llama un mensajero de Satanás. O sea, ¿que viene de dónde? Viene de Satanás. Viene de Satanás. Ese mensajero, sí, esto deja claro de dónde procede ese aguijón. El aguijón procede de Satanás. Vamos a Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Aquí es claro que nada de esto del mundo, el orgullo y todas estas cosas, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo según la Biblia? Es Satanás. Entonces todo este tipo de cosas provienen de Satanás, no provienen del Padre. Este aguijón en la carne que tenía Pablo, al que él hace referencia, no provenía de parte de Dios, sino provenía de parte de Satanás. Miremos lo que dice Santiago 1:17. Dice la palabra: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces aquí deja claro que todo lo que Dios da es bueno y perfecto. Dios no puede poner un aguijón. No puede poner un aguijón en la carne, porque no es bueno ni es perfecto. Ahora, el versículo 8 continúa diciendo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces aquí es claro que el apóstol Pablo consideraba este aguijón como un obstáculo para la eficacia de sus labores apostólicas. Lo consideraba como algo que le impedía realizar correctamente su labor como apóstol. La detenía, la frustraba, no le permitía hacerlo de la manera que él deseaba, de la manera correcta. Y él dice que 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces era algo que estaba en él, algo que estaba en su interior, y que él esperaba que el Señor lo quitara. Pero por la manera como lo dice, es evidente que el Señor no lo quitó. ¿Y por qué Dios no lo quitó? Es muy probablemente que él pidiera conforme a la voluntad de Dios, pero probablemente no estaba pidiendo con la motivación correcta. De pronto no estaba pidiendo con la motivación correcta y por eso no le respondía. Cuando nosotros oramos al Padre, debemos tener
claro que debemos orar conforme a la voluntad de Dios, pero también debemos tener claro que debemos orar con la motivación correcta. Ahora, no siempre las respuestas de Dios van a ser las que esperamos. Vamos a ir a Mateo 16:23. Mateo 16:23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: «Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios». Entonces aquí Pedro le estaba diciendo al Señor Jesucristo, cuando Jesucristo les dijo que iba a morir y que iba a padecer, y que Pedro dijo: no, Señor, que esas cosas no te pasen. Y Cristo le dijo así, nuestro Señor Jesucristo le dijo así: apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿qué pasa acá? Satanás siempre va a querer desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Satanás estaba utilizando a Pedro para tratar de desviar a Cristo de su propósito. Pero él lo tenía claro. Jesús es Dios, es perfecto. Él sabía las intenciones del corazón y sabía quién estaba detrás de todo. Satanás estaba detrás de eso. Él siempre va a querer desviarnos del propósito que el Señor tiene para nosotros. Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Nosotros somos la obra de Dios, somos hechura suya, dice la Reina Valera. Nosotros tenemos un propósito en Cristo. Nosotros fuimos creados para buenas obras, para hacer las obras de Cristo. El Señor tiene un propósito para nosotros. El Señor lo ha puesto en nuestro corazón y nos llama a cumplir ese propósito. Pero Satanás siempre va a buscar la manera de obstaculizar ese propósito para que no llegamos a cumplir el propósito de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso, así como Jesucristo fue consciente de eso cuando Pedro le quiso decir algo que venía realmente de Satanás para desviarlo de su propósito. El propósito de Cristo era salvar la humanidad. Y el propósito de nosotros en Cristo es ser el cuerpo de Cristo, ser el brazo extendido de Dios acá en la tierra, terminar de cumplir la obra redentora de Cristo en toda la humanidad. Y Satanás va a querer estropear ese propósito. Ahora mire lo que continúa diciendo el versículo 9. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Entonces el versículo 9 dice lo siguiente, dice: y me ha dicho, o sea, aquí ya Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, fijémonos acá, Dios siempre responde. Siempre Dios va a responder las oraciones de los justos. Ahora, lo que pasa es que esas respuestas no siempre son como nosotros queremos. Pablo quería acá que le quitara ese aguijón en la carne, porque lo veía como algo que representaba debilidad para Pablo. Fíjese lo que dice acá: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ese aguijón en la carne para Pablo representaba una debilidad. Pablo consideraba ese aguijón en la carne una debilidad. Y el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a Isaías 55:8-9. 55:8-9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están tan lejos de la tierra, así mis caminos están tan altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Amén. Entonces los pensamientos de Dios son diferentes a los de los hombres, son superiores a los de nosotros los hombres. Entonces a veces nosotros rogamos a Dios, le pedimos conforme a su voluntad, pedimos ciertas cosas y no las obtenemos porque Él tiene la visión completa. El Señor tiene el panorama completo. Él nos está dando lo que nos conviene cuando nos conviene, en el momento correcto. En este caso, Pablo le convenía tener ese aguijón, porque de esa manera los salvaba del orgullo y hacía reconocer a Pablo su debilidad, y a través de esa debilidad el poder de Dios se podía manifestar a través de la debilidad de Pablo. Ahora mira lo que dice Habacuc 3:19. Vamos a Habacuc 3:19. El Señor soberano es mi fuerza.
Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. El Señor soberano es el que nos da la fuerza, es el que nos da el poder. Nuestra suficiencia para realizar el propósito de Dios proviene de Dios, no de nosotros. Con nuestras fuerzas no podemos, pero con las fuerzas de Dios, cuando nosotros nos hacemos débiles, reconocemos nuestra debilidad, podemos ver el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. El poder de Dios se hace fuerte en medio de nuestra debilidad. Continúa el versículo 9, ya para terminar. Dice, por tanto, aquí sigue hablando el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo les voy a leer un pasaje que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, los versículos 27 al 29. Dice de la siguiente manera. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De lo imperfecto del mundo escogió Dios para mostrar su perfección. De lo débil del mundo escogió Dios para mostrar su poder. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, que no es con nuestras fuerzas, sino que le damos la gloria a quien corresponde, estamos dando a manifestar el poder de Dios. Cuando las personas ven nuestra transformación en nuestras vidas, esta transformación da testimonio del poder de Dios en nosotros, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios. Somos transformados en algo imperfecto que éramos y somos transformados a la perfección de Cristo por el poder de Dios, no por nuestras fuerzas. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que has traído esta noche a través de este pasaje de 2 Corintios, Señor, que se titula El aguijón de Pablo. Te damos gracias, Señor, porque aunque no sabemos cuál era el aguijón de Pablo, podemos entender que este aguijón lo tenemos nosotros también en nuestra carne. Que pueden ser, Señor, esas flaquezas o esas debilidades de nuestro carácter, o esas fisuras de nuestro carácter que de pronto nos hacen reaccionar de la manera incorrecta. Puede ser que esporádicamente caigamos en algo que consideramos que había sido superado, Señor. Pero esto solamente nos sirve para demostrarnos, Señor, que somos débiles y que necesitamos de ti y que no podemos gloriarnos de lo que somos, porque lo que somos, lo somos porque tú estás en nosotros. Nuestra suficiencia proviene de ti. Y también entendemos, Señor, a través de esto, que esas cosas, esas circunstancias no provienen de ti, sino provienen de Satanás. El aguijón en la carne no lo pones tú, Padre amado, porque de ti solo proviene todo lo bueno y perfecto, Señor. Lo trae Satanás, pero tú lo utilizas, Señor, porque estamos en el proceso de ser perfeccionados para poder llegar a ser a la medida del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.